es el vuelo de la mariposa? ¿Qué es? El vuelo de la mariposa es una meditación guiada, que tratamos de abrir la imaginación, pero desde el corazón, con amor. Viste que dicen que las cosas buenas son imperceptibles a los ojos. Y bueno, y hay que ver con el corazón y tener fe en lo que vemos, en las señales que recibimos, y todo eso enseñamos en el vuelo. Y a tratar de que cada uno se pueda conectar con su ser querido y que no tengan que estar esperando de un medium que les cobre caro, que haga esas cosas. Nosotros hacemos todo gratuito, todo, todo. Yo hace 16 años que lo hago y bueno, tratamos de que la gente tenga fe. Que gente tenga fe, que la gente tenga fe. Quiero darle la bienvenida a nuestra querida Joana, a Dulce, que ya estás aquí, bienvenidas. Yo les quiero invitar a todos, si tienen preguntas, que ustedes nos vayan haciendo preguntas, Sí. por supuesto, desde el respeto aquí en el chat. Y quiero preguntarte, mi querida Alejandra, ¿cómo nació el vuelo de la mariposa? ¿Cómo nació? El vuelo de la mariposa se le ocurrió a José Luis de la Rica. Él era un papá que perdió a su niña de 12 años y él creía que la muerte era el fin de todo, que no había más nada. Y empezó a escucharla, que le hablaba al oído, y la esposa también, Ana. Entonces él empezó a investigar que por qué escuchaba si él no creía en esas cosas. Y, y ahí empezó a hacer los vuelos, obvio, interactuando con otras personas, averiguando. Y cuando después a él se le muere otro hijo, que era hijo de su esposa, así que ya estaba preparado para lo que venía, que en realidad nos cruzamos a otra habitación, dejamos el cuerpo físico y nuestra alma sigue volando y viviendo en un lugar feliz, hermoso, esperándonos. Y bueno, él empezó así, yo empecé con él y después de un tiempo él un día desapareció, se fue, él sufría del corazón. Y entonces yo, con el grupo que teníamos, digo, bueno, vamos a seguir hasta que él vuelva, a ver qué pasa, porque yo le hacía las meditaciones, nos ayudábamos. Y así empecé yo y estuve como 4 años remontando el vuelo y después él volvió. Y bueno, y yo me encargué de mi estilo del vuelo de la mariposa y el del suyo, pero nunca nos pudimos conocer personalmente porque él es de España, pero él es el que me tendió la mano cuando mi hijo murió. Va, la muerte no existe, uno le pone una palabra a eso. Etiqueta. Y entonces yo entré a una página y encontré el vuelo de la mariposa y ahí enseguida él me contestó y ya nos pusimos en contacto y no nos separamos más, hasta que murió hace 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años se nos fue nuestro querido José Luis de la Rica. Pero cuéntame, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste tú? ¿Por qué llegaste? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué fue lo que te hizo a ti entrar en el vuelo y decir, yo necesito esto? Em, ¿Qué pasó en Yo tu vida para buscaba, que dieras ese paso? yo siempre creí en la vida después de la muerte, siempre. Mi familia, todos te decían están en una estrella o capaz que viene a visitarte la abuela, siempre tuve eso. Pero cuando murió mi hijo fue un sacudón que no lo podía creer. No, o sea, quería saber dónde estaba, cómo estaba, qué pasaba. Y bueno, la primer fase que me agarró fue de odio, de impotencia, de decir por qué tanto sacrificio para criar a mi hijo y que ahora no esté. Y bueno, yo siempre le decía a Dios, bueno, cuídamelo, te lo dejo en tus manos y después le reclamaba, y no te lo dejé en tus manos, no hiciste nada por mi hijo. Y bueno, esos enojos que uno tiene cuando está tan dolorida, porque mi hijo fue un accidente de moto
tenía 28 años Rubén, y bueno, a lo mejor no le pasa a todo el mundo, pero el 80% de las personas tienen ese arranque de egoísmo, de decir: ella tiene 4 hijos y yo tenía 2 y me quitaron uno, ¿y por qué?". Y entonces ese enojo y esa impotencia que no sabemos cómo sacar de dentro nuestro, hasta que uno empieza a darse cuenta que ni Dios tiene la culpa, pero lleva un tiempo bastante, bueno, bastante, averiguando, leyendo, mirando cosas en YouTube, aprendiendo, y ahí fue cuando, lo conocí a José Luis, y él enseguida me extendió la mano como si me conociera de toda la Ya te vida. conocí, ya te conocía, ¿cierto? Desde el infinito azul siempre te ha conocido, mi querida Alejandra. Sí, Y, sin embargo, hay muchas personas que no entienden cuando una persona pierde un hijo, cuando pierde un papá o cuando pierde a alguien que ama mucho, no entienden porque no lo han vivido, entonces te dicen, no, supéralo, ay, no lo llore porque sí. tantas cosas que te dicen, tantos tabúes. ¿Tú qué has visto? No, no. O sea, uno tiene que llorar. Lo que no tiene que hacer es reclamarle por qué se fueron, porque ellos, obvio, no quieren irse, pero es el destino y ya se sabe que desde que nacemos ya tenemos una fecha de caducidad. Algunos hasta en la panza de la mamá y vienen a cumplir una función aunque nos parezca que no. Pero hay que tener esa empatía con las personas, con todas las cosas que le pasan. Y cuando uno lo llora, es la única manera de descargarse. ¿Cómo te vas a descargar si no? ¿Quemando tu casa? No sé, pateando cosas, rompiendo. ¿Cómo haces para desahogar ese dolor tan grande que tenés? Entonces tenés que empezar a transformar el dolor en amor. Y eso te lleva a un proceso bastante largo. Y convenciéndose de que es posible, pero que cuesta. Yo me despertaba y decía: "Este sol no lo está viendo mi hijo". Yo estoy tomando agua y mi hijo, tiene sed, o yo tengo frío y él también, y lo quería ir a tapar, y bueno, las cosas que nos pasan a todos, o a casi todos. Y es muy difícil, salir adelante. Si no tenés gente que te ayude, es muy difícil, y Eso hay es que tener verdad. fe. Hay que Igualmente tener, pasa con sí, las mascotas. Hay personas que no tienen familia y tienen su mascota, y para ellos son sus hijos, y yo no discrimino a nadie en el vuelo. Yo tengo personas que han entrado por su mascota, y por quien sea, yo me pongo en el lugar de ellos, y bueno, hay que hacerlo y y es que ayudar. sabes que a veces terminamos comparando el dolor de unos con otros y nadie sabe el dolor con el que otro está No, viviendo su duelo, ¿cierto? no, 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 porque cada uno tiene su manera de vivir ese dolor. Eso es lo que pasa. Hay personas que se le muere la mamá y se le cae el mundo abajo. Y aunque tenga hijos y todo, se le muere el papá, igual. Depende, la, relación que tengan con cada uno de sus seres queridos. Claro, y es que yo te preguntaba todas estas cosas porque es que nosotros no entramos al vuelo por esa curiosidad morbosa de si existe el más allá, Ah, o no sé, como cuando uno era niño que buscaba un poco de, no sé, de películas de misterio y esas cosas, no, es desde ese amor y también desde el desespero de saber dónde están, desde el claro, desespero de saber que están bien. ellos están bien. Lo que mal somos nosotros, porque nosotros tenemos egoísmo. Nosotros queremos que se queden con nosotros, aunque estén cuadriplégicos, con cáncer, nosotros queremos que se sigan quedando y no nos importa que ellos estén sufriendo. Eso tenemos que pensar. Yo le agradezco siempre a mi hijo que no haya quedado paralítico o lo que sea, porque hubiera sido
terrible para él y para todos nosotros, más de lo que fue. Entonces le doy las gracias a él que haya sido así, porque si no estaría eh, detrás de un sillón de ruedas con él y viéndolo sufrir y sufriendo yo y sufriendo toda la familia. Entonces tenemos que tratar de no tener egoísmo, o de tratar de pensar en ellos, que están bien, porque en realidad están bien, se fueron a otra dimensión, una dimensión donde ellos pueden crear con la imaginación todo lo que quieran, como nos va a pasar a nosotros cuando nos vayamos. Si ustedes piensan, por ejemplo, yo pienso que me voy a ir, que mi hijo me va a venir a buscar y que vamos a vivir en una casa con un jardín enorme y todos nuestros perros, porque yo ahora paré un poco, pero yo rescataba perros, tengo 11. Y entonces yo siempre me hago esa idea de que vamos a estar juntos con toda la familia y vamos a seguir con nuestros perros, nuestros gatos y bueno, y eso es lo que ustedes se tienen que hacer. Un, como un, como una película o un sueño de lo que ustedes quieren cuando se vayan al otro lado. Eso, Yo te escuchaba en una entrevista que tú decías que si pudiéramos ayudar, tal vez podríamos transformar el dolor. claro. Es que la gente viene muy dolida, pero muy, es terrible cómo están destruidas, como estaba yo, y cómo no los va a ayudar. Incluso yo ayudo a gente que no participa en el vuelo y trato de darle los consejos que puedo. Y hay gente que le tiene miedo a hacer el vuelo, porque no sé qué piensan que van a encontrar. Eh, y en el otro lado es todo alegría y aparte nosotros nos cubrimos con la luz, nos protegemos y nuestro grupo es bastante lindo. Hablamos de muchas cosas también, hablamos de otras cosas y bueno, la pasamos bien. Y cuando vos escuchás los vuelos, cómo ven cada uno, hay vuelos que ven muy parecidos, algunos, y hay otros que hacen unos vuelos espectaculares. Y a mí me encanta todo eso, que se vayan superando. Y si se van del vuelo es porque ya lo tienen bastante superado y eso me alegra mucho. No que se vayan, sino que por lo menos te das cuenta que los ayudaste un poco. Que han vivido su proceso, ¿cierto? Claro. Que han vivido su proceso. Cuéntame, Alejandra, yo creo que para todos los que están acá, quiero saludar a mi querida Dulce, ¿cómo estás? Ay, mira, te pregunta Dulce, que si no te dio al principio miedo de encontrarte con tu hijo. Mi No, querida Dulce perdió me lloré una todo, bebita y ella me tiene esa lloré duda. todo. ¿Eh? Que Dulce, nuestra querida amiga que está aquí en el chat, ella perdió un bebito y ella tiene muchas dudas también sobre ese aspecto y pues lo pregunta, ¿no? O sea, ¿te dio Claro. miedo? No, yo quería saber cómo estaba, quería entrar al vuelo, quería cualquier cosa con tal de saber cómo estaba. Y ese día, a los 3 meses que él partió, la primera vez que hice el vuelo, eh, bueno, crucé a un lugar y una chica, eh, que tenía un vestido color durazno con flores, descalza, y me agarró de la mano y me dijo: "Si lo querés ver a Rubén, no llores". Él siempre me decía: "No llores, mami, no llores". Pero yo le dije: "Decile que voy a llorar porque es la única manera que tengo de desahogarme". Entonces ella me agarró de la mano y me llevó como a una lomita que había y y ahí lo veo que él venía. Imagínate cómo yo me puse, a llorar que no podía respirar. Y él me acariciaba y me decía: "No llores más, te voy a mostrar dónde estoy". Y y bueno, fue una emoción terrible. Después lo veo muchas veces, hace 16 años. Al principio uno tiene mucha más comunicación y después ellos tratan de volar su alma, de así como nosotros vivimos las experiencias acá,
ellos viven la experiencia allá y tienen que aprender muchas cosas. Claro, Pero no, es a mí no, miedo no, para nada. cierto Perdón. que pues no te preocupes, es que estás agripadita, tranquila. Ay, perdón. Así como yo que perdí mi mamita, como Dulcecito que perdió su bebé, pasa mucho en el vuelo que, por ejemplo, y es algo que yo he visto también, digamos, con los compañeros cuando yo he hecho el vuelo de la mariposa, y en tu caso, cuando lo practicas de muchas personas que ven a sus hijos que no nacieron, por ejemplo, o que estaban Sí, muy bebés, sí, 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 los ven. O los veo yo, los quizás ves los tú. veo yo. Entonces les digo, veo a tal y tal, cómo puede ser, o lo describo y entonces ahí se pueden dar cuenta que es parecido a alguien que ellos conocen. Claro, Entonces, lo que tienen que tener es mucha fe y tratar de creer en todo lo que nos anime a continuar, que son cosas hermosas, hermosas. Ustedes ven que en internet hay mil personas que hablan de lo mismo y no se conocen entre sí. Hablan de la vida después de la muerte, dicen las mismas palabras y no se conocen y nunca se vieron y todo eso les tiene que servir. Pero cada uno tiene su nivel de conciencia, ¿verdad? esa sería como la forma de comprobarlo para los escépticos, de comprobar que sí es verdad, que estamos hablando de lo mismo, de las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Todos hablan de que Claro, vieron luz, de que tuvieron experiencias similares, ¿verdad? claro. Bueno, hay Sí. mucha gente que a mí no me pasó eso de volver de la muerte, todavía, no sé, uno nunca sabe. Claro. Em, pero sí, decime. Antes de continuar, yo quiero poner a todos en contexto de cómo es el proceso del vuelo de la mariposa, cómo es ese proceso de principio a fin para que ellos sepan cómo Bueno, es. nosotros, por ejemplo, yo tengo mi estilo, las otras guías tienen otro estilo. Yo, por ejemplo, primero pongo el ave María o una música suave, les hago elegir a mi grupo a ver qué quieren ese día, para que se sientan cómodos y bueno. Y después hago la meditación guiada y después que termino la meditación, les pongo una música hermosa para que puedan explorar el lugar a donde llegaron, ¿verdad? Con el polvo de estrellas, con la luz que nos cubre, como un abrazo, y, y les dejo la música un ratito. En ese momento que está la otra música después de la meditación, me pueden decir, Ale, te necesito, o estoy en un lugar y no puedo avanzar. Entonces yo trato de ayudarlos para que puedan llegar a un lugar y encontrar a sus seres queridos. El vuelo de la mariposa hay que tener paciencia, hay que tener fe. Y la mente a veces te hace dudar, y eso es lo que tenemos que dejar a un lado, que la mente no se meta en nuestro corazón, porque la mente sirve para ordenar nada más y para organizar cosas. El corazón sirve para la vida diaria, para el instinto, para recibir señales. Mira, vos tenés dos opciones con las señales. Vos podés tener, a lo mejor viene al lado tuyo una mariposa y se te posa en el hombro. Entonces vos decís, hola mamá, ¿cómo estás? Tenés esa opción. O le haces así y la sacás y no le das importancia. Entonces todo el esfuerzo que hizo tu mamá es, entra en saco roto porque vos no prestaste atención. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, a ver esas cosas simples, cuando viene un colibrí, cuando se prende solo el tele, cuando suena una vez sola el teléfono, esas cosas. Esas cosas. Dice mi querida Dulce, dice, me encantaría encontrarme con mi bebé y pedirle perdón.
lo que hice y no hice con ella, pero no niego que a la vez me da miedo. ¿Tú qué No, crees? no, porque ellos tienen otra manera, no, nunca les tengas miedo, es tu hijo y le va a encantar de que vos la recuerdes, y no que la recuerdes desde el dolor, sino desde la oportunidad. ¿Y quién te dice que más adelante no tengas, eh, novedades y cosas de ellos que hay que prestar atención? Pero ellos allá no, es un amor absoluto lo que hay allá, no es un amor egoísta como el de acá. Así que no tengas, muy dulce, no tengas miedo, para nada. Aceptar las cosas y seguir con alegría. Y lo que pasó, pasó. Y todo lo que pasa, es perfecto, aunque no nos parezca, es lo que tiene que pasar. Así que tenés que aliviar y dejar de sentir culpa. La culpa es muy mala para esto. No No nos tengas deja miedo a seguir. imaginar, ¿Mm? porque este es un proceso de imaginación en el que, como tenemos que confiar en lo que sentimos. Y por ejemplo, en el caso de Dulce, que ella nos contaba algo en alguna oportunidad, que ella veía cómo llegaba una palomita, que llegaba o que veía sus Claro, señales, pues, ¿qué significa eso? claro, claro. Todo ellos se comunican mucho con la energía. Entonces hay que tenerlos en cuenta, ¿viste? Y darle la oportunidad de que puedan em, ver las señales, sentirlas. Eso es lo que tienen que tener. Es como otro mundo. Allá es otro mundo. No es como este que acá hay mucho daño, dolor, tristeza, culpa. Allá no. Allá no hay nada de eso. Pasás al otro lado y te olvidas de todo, de todas esas cosas feas. Pregunta Elizabeth, ¿qué se siente vivir el vuelo de la mariposa? ¿Es una experiencia bonita? Y para mí sí, porque yo lo hago tantos años ya y para mí es hermoso porque ya solo de ayudar a alguien te das cuenta que lo que haces sirve. Y imagínate en 16 años la cantidad de gente que ha pasado por mi vuelo de la mariposa. Y yo no veo otra manera de agradecer también todo lo que han hecho por mí, sin conocerme. José Luis y bueno, y lo que el grupo que teníamos al principio y yo soy muy agradecida. Por eso sigo haciendo el vuelo, Y yo para digo que devolver el amor. de las experiencias, que yo viví, que he vivido a través del vuelo de la mariposa, nunca tuve una experiencia desagradable. ¿Y sabes por qué, Elizabeth? Y pues yo lo comparto, es lo que yo pienso, porque uno se conecta con la luz, con el amor. Cuando tú Claro, estás conectado con toda esa luz, con todo lo que tú hablas a través de la meditación, pues todo lo que tú vives es enriquecedor. Pero incluso pasa que a veces, por ejemplo, yo fui a buscar a mi mamá porque estaba desesperada, estaba angustiada, pero me conecté con fe y de pronto ese primer día llega mi tía Cecilia, una tía que bella llega, claro, claro. llegan ¿Viste? y llegan otras personas, incluso llegan otras personas, otros seres, llegaron ángeles que yo no ni siquiera creía, en los ángeles empezaron a llegar en mis vuelos. Sí, vos podés entrar para encontrarte con una sola persona y empiezan a aparecer tus familiares, como diciendo, aquí estoy. Generalmente te transmiten imágenes porque no hablan, pero ellos te transmiten todo el amor que hay ahí y para decir, acá estoy, no, ¿te acordabas de mí? Que aquí estoy. Vieron que la verdadera muerte es cuando uno los olvida y no habla más de ellos. Y está bueno hablar de todo. Yo siempre trato de hablar de toda mi familia. Están todos más allá que acá, ¿no? Entonces yo trato de hablarles y tengo mucha comunicación y yo cuando entro al vuelo ellos están en un grupo siempre a mi derecha y yo los saludo y no,
a mí me da mucha alegría verlos, que están juntos.